Mis padres le cedieron todo a mi hermana. Le dijeron a la gente que yo había seguido adelante. Pero, cuando el abogado leyó en voz alta el nombre de la verdadera heredera, ¿sus sonrisas? Desaparecieron. Entré y lo recuperé todo. Mi nombre es Olivia Taylor, y tengo 29 años. Hace 3 años, me alejé de mi familia y nunca miré atrás. Había construido mi propia vida como ingeniera de software en Seattle, muy lejos de la finca de mis padres en Boston, y de su preciosa niña dorada, mi hermana Chloe. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Mis padres habían muerto en un accidente de coche, y su abogado me necesitaba en la lectura del testamento. Casi no fui. ¿Para qué? Le habían cedido todo a Chloe hacía años. O eso creía yo. Antes de contarte cómo entré en el despacho de ese abogado, y cambié mi vida para siempre, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo esto, y pulsa suscribirte para unirte a mi viaje de reclamar lo que era legítimamente mío. Creciendo en los suburbios de Boston, nunca me faltaron cosas materiales. Mis padres, Robert y Susan Anderson, habían convertido Anderson Properties en una de las empresas de desarrollo inmobiliario más exitosas de Nueva Inglaterra. Nuestra casa colonial de 5 habitaciones se asentaba en 3 acres de césped bien cuidado. Teníamos piscina, pista de tenis, e incluso una pequeña casa de invitados. Desde fuera, éramos la familia americana de Postal. Pero dentro de esas paredes, la dinámica siempre estuvo clara. Chloe, mi hermana, que era 2 años mayor que yo, era la estrella, la favorita, la elegida. Empezó con cosas pequeñas. En Navidad, Chloe recibía la muñeca cara que había estado pidiendo todo el año, mientras que yo recibía juguetes educativos que mis padres pensaban que desarrollarían mi potencial. En los cumpleaños, las fiestas de Chloe eran eventos elaborados con paseos en pony y animadores profesionales. Las mías eran reuniones modestas con una tarta sencilla y unos pocos amigos del colegio. Solo respetamos vuestras diferentes personalidades, decía mamá cuando preguntaba por qué el 10º cumpleaños de Chloe implicaba alquilar una pista de patinaje entera, mientras que el mío se celebraba con pizza en nuestra cocina. Chloe necesita más estimulación social. Tú eres más introvertida. Esa era su explicación para todo: diferentes personalidades, diferentes necesidades, diferentes potenciales. En 3er grado, gané el concurso regional de ortografía, superando a niños 3 cursos por encima de mí. Mis padres asistieron, pero se fueron inmediatamente después para llegar al partido de fútbol de Chloe. Es solo un concurso de ortografía, dijo papá. El equipo de Chloe cuenta con ella. Cuando traía a casa todos sobresalientes, la respuesta siempre era: eso se espera de ti, Olivia. Cuando Chloe lograba sacar un suficiente raspado en álgebra después de casi suspender, mis padres la llevaban a cenar para celebrarlo al restaurante más elegante de la ciudad. Tienes que entender, a tu hermana le cuestan las matemáticas, explicó mamá cuando pregunté por qué mis logros se daban por sentados, mientras que la mediocridad de Chloe se celebraba. Necesitamos animarla cuando se esfuerza. Me volqué en los estudios, pensando que quizás, si era lo suficientemente excepcional, finalmente me verían. Me uní a todos los clubes académicos, participé en todas las competiciones, me gradué como la mejor de mi promoción. En mi discurso de graduación, miré y vi a mis padres consultando sus relojes. Chloe tenía una competición ecuestre esa tarde. El MIT me aceptó con una beca parcial. Necesitaba la ayuda de mis padres para el resto, pero se opusieron. La escuela de negocios sería más práctica, insistió papá. Podrías unirte a la empresa familiar después de graduarte. Pero quiero estudiar informática, argumenté. La industria tecnológica es el futuro. Los labios de mamá se afinaron. Olivia, ya hemos hablado de esto. Chloe asistirá a Wharton en otoño. Ella será quien se haga cargo de Anderson Properties con el tiempo. Necesitas ser realista sobre tu lugar en la familia. Esa fue la primera vez que lo dijeron tan claramente. Chloe heredaría todo. Se había decidido hacía mucho tiempo. Saqué préstamos estudiantiles. Tuve trabajos a tiempo parcial. Comía ramen y vivía en un apartamento diminuto con 3 compañeras de piso, y destaqué. Para mi último año, tenía ofertas de trabajo de las principales empresas tecnológicas. Elegí una startup prometedora en Seattle, en parte por la oportunidad, y en parte por la distancia de Boston. Construí una vida allí,
hice amigos, avancé en mi carrera, encontré el éxito por mis propios medios. Luego vino la boda de mi prima Nicole hace 3 años. No pude evitar volver a casa. Mis padres insistieron en que me quedara en la casa familiar en lugar de un hotel. Ya nunca te vemos, se quejó mamá. Te mataría pasar tiempo con tu familia. La cena de la noche anterior a la boda fue cuando todo explotó. Papá golpeó su copa y se levantó, radiante de orgullo. Tenemos un anuncio, dijo. Como todos saben, Anderson Properties ha estado creciendo de manera constante. Nos estamos expandiendo hacia desarrollos comerciales a lo largo de la costa este, y es momento de que empecemos a planificar el futuro. Así que, nos complace anunciar que Chloe se unirá oficialmente a la empresa como vicepresidenta ejecutiva de desarrollo, con la intención de asumir el cargo de CEO cuando yo me retire en 5 años. Todos aplaudieron. Chloe sonrió modestamente, aunque pude ver el triunfo en sus ojos cuando me miró. ¿Y Olivia?, preguntó mi tía Carol. ¿Se unirá también? Mamá rió ligeramente. Oh, Olivia tiene sus ordenadores en Seattle. Ha dejado claro que no le interesa el sector inmobiliario. Me quedé sentada allí, helada. Nunca me habían preguntado, ni siquiera habían considerado que yo pudiera querer un lugar en el negocio familiar. Habían estado preparando a Chloe durante años, mientras me decían que necesitaba ser realista sobre mi lugar. Me excusé de la mesa y fui al estudio a recuperar el aliento. Papá me siguió. Sabes que tenía que ser así, dijo, no con crueldad. Chloe tiene la personalidad para este negocio, el encanto, las habilidades sociales. Tú eres brillante, Olivia, pero eres demasiado analítica, demasiado rígida. Este negocio se trata de relaciones, de intuición. Tu hermana siente el mercado. Tú lo analizas hasta la extenuación. Nunca me diste una oportunidad, dije en voz baja. Decidisteis cuando éramos niñas que ella era la heredera y yo la de repuesto, y lo habéis estado justificando desde entonces. El rostro de papá se endureció. Esta actitud es exactamente por lo que no tendrías éxito en este negocio. Te tomas todo de forma tan personal. Los negocios no son personales, excepto cuando es un negocio familiar, respondí. Entonces, no es más que personal. Esa fue la última conversación real que tuve con mi padre. Al día siguiente, en la boda, mantuve una fachada educada. Al día siguiente, volé de regreso a Seattle y bloqueé los números de mis padres. Siguieron 3 años de silencio, 3 años construyendo mi vida sin el peso de sus expectativas y decepciones, hasta la llamada del señor Davis, el abogado de la familia, informándome de que Robert y Susan Anderson habían muerto cuando su coche derrapó en una carretera helada de camino a casa tras su cena de aniversario, y que, a pesar de todo, necesitaba estar presente para la lectura del testamento. La cena que terminó mi relación con mi familia no fue solo por el anuncio del negocio. Fue la culminación de toda una vida sintiéndome invisible en mi propia casa. Después de que papá me siguiera al estudio y me dijera que no tenía lo necesario para triunfar en el negocio familiar, Chloe apareció en el umbral, con una copa de champán en la mano. No seas dramática, Liv, dijo, usando el apodo que sabía que odiaba. No es como si esto fuera una sorpresa para nadie. He estado haciendo prácticas en la empresa desde el instituto. Mientras a mí me disuadían activamente, respondí. Ella puso los ojos en blanco. Nunca mostraste interés. Siempre estabas enterrada en tus proyectos de codificación o lo que fuera. Porque cada vez que expresaba interés en el negocio, me decían que no era mi fuerte, dije. Es difícil mostrar interés cuando te están redirigiendo constantemente. Chloe suspiró dramáticamente. Mira, todos tenemos nuestros carriles. El mío son los negocios. El tuyo son las cosas técnicas. Así son las cosas. Papá asintió. Chloe se ha estado preparando para esto toda su vida. Estudió empresariales. Tiene los contactos adecuados. Entiende cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Porque le disteis esas oportunidades, dije. La enviasteis a bailes de debutantes y eventos del country club. La presentasteis a vuestros socios comerciales. La llevasteis a las obras. Nunca me ofrecisteis esas mismas oportunidades. Mamá había entrado en la habitación para entonces. Olivia, por favor. Estás montando una escena.
Este es el momento de Chloe. No puedes simplemente alegrarte por tu hermana. Ese era siempre el estribillo, alégrate por tu hermana. No eclipses a tu hermana. No hagas que esto se trate de ti. Los miré a los tres, allí de pie, papá, irritado, mamá, preocupada por las apariencias, Chloe, triunfante y engreída. Y algo dentro de mí finalmente se rompió. Me voy, dije en voz baja. No seas ridícula, dijo mamá. La boda es mañana. Estaré en la boda. Sonreiré para las fotos. Brindaré por los novios. Y luego, habré terminado. Estoy harta de fingir que somos una familia amorosa, cuando nunca he sido más que una ocurrencia tardía para todos vosotros. Ahora solo estás siendo infantil, espetó papá. No, finalmente estoy siendo honesta. Habéis dejado clara vuestra elección. Chloe lo consigue todo, la atención, las oportunidades, el negocio, probablemente con el tiempo esta casa. Bien. Puede tenerlo todo, pero no puede tenerme a mí también. No me quedaré para ver el show de Chloe nunca más. Salí del estudio y subí a mi antigua habitación. Al día siguiente, cumplí con mis obligaciones en la boda. Abracé a la novia, bailé con mis primos, y evité a mi familia inmediata tanto como fue posible. Al día siguiente, estaba en un avión de regreso a Seattle. Mamá llamó y dejó mensajes de voz llorosos durante algunas semanas. Papá envió un correo electrónico conciso sobre tomarse un tiempo para calmarse. Chloe envió un mensaje de texto que decía, genial, haciendo que todo gire a tu alrededor como de costumbre. Cambié mi número de teléfono. Creé filtros de correo electrónico para enviar sus mensajes a una carpeta que nunca revisaba. Me volqué en mi trabajo e intenté reconstruir mi vida sin la sombra de la decepción familiar cerniéndose sobre mí. Mi amiga Sara se convirtió en mi sistema de apoyo en Seattle. Me invitaba a pasar las fiestas con su familia. Su esposo, Brian, me enseñó a escalar en roca, un pasatiempo que descubrí que amaba. Construí una familia elegida a mi alrededor, de personas que me valoraban exactamente por quien era. A veces, me llegaban noticias. Un amigo en común mencionó el ascenso de Chloe. Un antiguo compañero de clase me felicitó por el nuevo proyecto de desarrollo de mis padres. Asentía y cambiaba de tema. Lo más extraño fue descubrir, a través de un encuentro accidental con la prima de mi madre en una conferencia en San Francisco, que mis padres le habían estado diciendo a la gente que yo había seguido adelante, con mi vida, lejos de la familia. Dijeron que encontraste el negocio familiar demasiado restrictivo, me dijo, con aspecto incómodo, que necesitabas forjar tu propio camino y no querías la carga de las expectativas familiares. Susan dijo que eres muy independiente y que están respetando tu espacio. Habían reescrito nuestro acuerdo como mi elección, mi rechazo. Se convirtieron en los padres comprensivos, dándole a su hija descarriada espacio para encontrarse a sí misma. Reí amargamente esa noche en mi habitación de hotel. Por supuesto que lo habían hecho. Cualquier cosa para mantener la fachada de la familia perfecta. Cualquier cosa para evitar admitir que habían alejado a su hija menor a través de años de favoritismo y desprecio. Cuando la tía Carol, mi tía, llamó para contarme sobre el accidente, al principio no sentí nada. Solo un vacío hueco donde debería haber duelo. Regresaban a casa después de celebrar su 35º aniversario, dijo, con la voz quebrada. Las carreteras estaban heladas. Robert perdió el control del coche en una curva. Murieron en el acto. Lo siento, dije automáticamente. El funeral es el sábado, continuó. Chloe se está encargando de los arreglos. Ella, no estaba segura de si querrías participar. Por supuesto que no lo estaba. Chloe probablemente había estado disfrutando de tener a nuestros padres para ella sola estos últimos 3 años. Reservaré un vuelo, dije, sorprendiéndome a mí misma. 2 días después, recibí la llamada del señor Davis. Señorita Anderson, dijo, con voz formal, soy el abogado de la familia Anderson. Entiendo que estará en Boston para el funeral. Necesitaremos que se quede para la lectura del testamento el lunes por la mañana. ¿Es necesario?, pregunté. Supuse que todo iría a parar a Chloe. Hubo una pausa. Sería en su mejor interés asistir, dijo con cautela. Hay asuntos que le conciernen directamente.
Casi me negué. ¿Cuál era el punto? Pero algo en su tono despertó mi curiosidad. Bien, dije. Lunes por la mañana. Lo que no sabía entonces era que el lunes lo cambiaría todo. Que la narrativa cuidadosamente construida de mi familia se desmoronaría. Que la verdad que mis padres habían ocultado durante años finalmente saldría a la luz. Y que entraría en el despacho de ese abogado y vería desaparecer la sonrisa engreída de mi hermana, mientras sus planes cuidadosamente trazados se venían abajo. Aterrizar en Boston fue como retroceder en el tiempo. El horizonte familiar, el acento distintivo del taxista, incluso la particular calidad de la luz invernal, todo trajo de vuelta una avalancha de recuerdos, tanto buenos como malos. Había declinado quedarme en la casa familiar, a pesar de la insistencia de la tía Carol. En lugar de eso, me alojaba con los padres de Sara, que todavía vivían en el suburbio donde crecimos. Me recibieron con tranquila simpatía y me dieron espacio para procesar mis complicadas emociones. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo la señora Peterson, mostrándome su habitación de invitados. Siempre te consideramos como otra hija. Le di las gracias, con la garganta apretada por una emoción inesperada. Los Peterson siempre me habían tratado con una calidez que mis propios padres rara vez mostraban. Habían asistido a mis ferias de ciencias y recitales de piano, cuando mis padres estaban ocupados con los eventos de Chloe. El día antes del funeral, decidí visitar mi antiguo barrio. Pasé en coche por la casa de nuestra familia, una majestuosa casa colonial apartada de la carretera. Su vista me produjo una punzada, no exactamente de anhelo, sino de algo no resuelto. Continué hasta la cafetería local, de Daily Grain, donde solía estudiar durante el instituto. Apenas había cambiado, los mismos sillones de cuero desgastado, el mismo menú en la pizarra, el mismo olor a café y canela. Estaba esperando mi pedido cuando oí una voz familiar. ¿Olivia? ¿Eres tú? Me giré para ver a Megan Bailey, mi compañera de laboratorio de química del instituto. Nunca habíamos sido íntimas, pero habíamos sido amigables. Megan. Hola, dije, aceptando su rápido abrazo. ¿Cómo estás? Estoy bien. Enseñando química en nuestro antiguo instituto ahora, si puedes creerlo. Hizo una pausa, su expresión cambiando a preocupación. Sentí mucho lo de tus padres. Simplemente horrible. Gracias, dije automáticamente. Ella vaciló. Me sorprendió oír que ibas a volver, después de todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Megan parecía incómoda. Oh, ya sabes, después de que te mudaste. Tus padres mencionaron que habías seguido adelante con tu vida, lejos de la familia. Chloe dijo que habías encontrado tu propio camino en la tecnología y que realmente no mirabas atrás. Bajó la voz. Hubo rumores de que tuviste una especie de crisis nerviosa después de la universidad, que no pudiste soportar la presión de unirte al negocio familiar. Llamaron mi pedido de café, dándome un momento para controlar mi expresión. Cuando me volví hacia Megan, mantuve mi voz neutral. Interesante versión de los hechos. Megan pareció sentir que había entrado en terreno peligroso. Bueno, ya sabes cómo habla la gente. Estoy segura de que todo fue exagerado. Estoy segura, asentí fríamente. Encantada de verte, Megan. Salí de la cafetería, furiosa. ¿Una crisis nerviosa? ¿No poder soportar la presión? Me había graduado como la mejor de mi clase en el MIT y había ayudado a construir una exitosa startup tecnológica desde cero. Mientras tanto, a Chloe le habían entregado una vicepresidencia en la empresa de nuestros padres sin tener que demostrar nada. Mi siguiente parada fue el cementerio. Necesitaba ver las tumbas de mis padres antes del funeral, tener un momento privado con mis complicados sentimientos. Sus parcelas estaban en la sección familiar del cementerio Aquoot, bajo un gran roble. La tierra recién removida estaba cubierta de flores, rosas, las favoritas de mi madre. Me quedé allí, esperando que el dolor me golpeara. En cambio, sentí ira, arrepentimiento, y una profunda sensación de pérdida, no solo por sus muertes, sino por la relación que nunca tuvimos. Ojalá me hubierais visto, susurré. ¿Realmente visto? Lo hicieron, al final. Me giré bruscamente para ver a una anciana de pie cerca.
Me tomó un momento reconocer a Clara Hayes, el ama de llaves de mis padres durante mucho tiempo, que había sido más una abuela para mí que cualquiera de mis abuelas reales. Clara, dije, acercándome para abrazarla. Su familiar aroma a lavanda y limón me hizo llorar. Mi querida niña, dijo, dándome palmaditas en la espalda. Te he echado muchísimo de menos. ¿Qué quisiste decir con, te vieron al final? Pregunté mientras nos sentábamos en un banco cercano. Clara miró hacia las tumbas. Tu padre cambió en estos últimos meses. Estaba mirando viejos álbumes familiares, viendo vídeos tuyos de niña. No dejaba de decir que había cometido errores. Tragué saliva con dificultad. ¿Intentó contactarme? Dijo que lo intentó, respondió Clara. Pero cambiaste tu número. ¿Envió cartas? Nunca recibí ninguna carta, dije, frunciendo el ceño. La expresión de Clara se volvió pensativa. Eso es extraño. Se las dio a Chloe para que las enviara por correo, ya que ella dijo que tenía tu dirección. Un escalofrío me recorrió. Chloe dijo que tenía mi dirección. Sí. Les dijo a tus padres que te mudabas mucho en Seattle, cambiando de apartamento, que necesitaban enviar las cosas a través de ella. No me había mudado ni una vez en 3 años. Mi dirección era fácilmente localizable en Internet. El sitio web de mi empresa me incluía en la sección de nuestro equipo. Clara, mis padres cambiaron su testamento recientemente, pregunté de repente. Parecía sorprendida. No podría decirlo con certeza. Pero tu padre se reunió mucho con el señor Davis en los meses previos al accidente. Y una vez, le oí decir por teléfono que algo necesitaba ser corregido. Mientras conducía de regreso a casa de los Peterson esa noche, mi mente iba a toda velocidad. ¿Podrían mis padres haber reconsiderado excluirme? ¿Había estado Chloe interceptando sus intentos de reconciliación? Me detuve en un semáforo en rojo y noté que estaba cerca de nuestra antigua casa. Por impulso, giré por nuestra calle y aparqué enfrente de la propiedad. Las luces estaban encendidas en la planta baja. Chloe probablemente estaba allí, preparándose para el funeral. Mientras observaba la casa, un coche entró en el camino de entrada. Chloe salió del lado del conductor, seguida por su esposo, Ryan, del lado del pasajero. Se reían de algo mientras caminaban hacia la puerta principal. Justo antes de entrar, Chloe hizo una pausa y miró directamente a mi coche. Incluso desde esta distancia, pude ver cómo su sonrisa se desvanecía al reconocerme. Le dijo algo a Ryan, quien miró con el ceño fruncido. Luego entraron, cerrando la puerta firmemente detrás de ellos. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en las palabras de Clara, tu padre cambió en estos últimos meses. Estaba mirando viejos álbumes familiares. No dejaba de decir que había cometido errores. Me levanté y rebusqué en mi maleta hasta que encontré la única foto familiar que había conservado después del acuerdo. Una foto de unas vacaciones en Maine cuando tenía 12 años. En ella, todos sonreímos en un velero, el viento agitando nuestro cabello, el brazo de mi padre alrededor de mis hombros. Miré esa imagen durante mucho tiempo, tratando de reconciliarla con el hombre que me dijo que no tenía lo necesario para unirme al negocio familiar, el hombre que había elegido a Chloe por encima de mí en cada ocasión. Pero mientras estudiaba su rostro en la foto, algo llamó mi atención. Detrás de nosotros, apenas visible en el puerto deportivo, había un letrero, Anderson Landing. Me había olvidado de ese lugar. Un pequeño desarrollo portuario que mi abuelo había comenzado, el proyecto que lanzó Anderson Properties. ¿Por qué parecía importante? No podía precisarlo, pero algo al respecto me inquietaba mientras finalmente me dormía. A la mañana siguiente sería el funeral, y al día siguiente, me sentaría en el despacho del señor Davis y descubriría exactamente a qué se refería mi padre con lo de arreglar las cosas. El funeral fue exactamente como esperaba, una exhibición cuidadosamente orquestada de la élite de Boston presentando sus respetos a 2 de los suyos. Chloe pronunció un emotivo panegírico sobre nuestra unida familia y cómo nuestros padres siempre habían apoyado a sus 2 hijas para que encontraran sus caminos únicos. Me senté en primera fila, con el rostro como una máscara neutral, mientras ella reescribía nuestra historia familiar para el consumo público. No hablé. Acepté las condolencias con tranquila dignidad. Evité estar a solas con mi hermana.
Y tan pronto como fue socialmente aceptable, dejé la recepción en la casa y regresé con los Peterson. Esa noche, el señor Davis llamó. Señorita Anderson, me preguntaba si podría venir a mi despacho mañana por la mañana antes de la lectura oficial del testamento. Hay algunos asuntos que me gustaría discutir en privado. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté. Sería mejor discutirlo en persona, respondió. ¿Digamos a las 9? La lectura completa está programada para las 11. Acepté, la curiosidad superando mi reticencia a pasar más tiempo del necesario en asuntos familiares. A la mañana siguiente, llegué a Davis Legal precisamente a las 9. La recepcionista me condujo directamente al despacho del señor Davis, una habitación con paneles de madera, revestida de libros de derecho y con olor a cuero y aceite de limón. James Davis había sido el abogado de mi familia desde que tengo memoria. Ahora tenía unos 60 años, su cabello completamente plateado, pero todavía tenía los mismos penetrantes ojos azules y su mesurada forma de hablar. Olivia, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Gracias por venir temprano. Por favor, siéntese. Una vez sentada, se quitó las gafas y me miró directamente. Quería hablar con usted en privado porque lo que ocurrirá en la lectura oficial podría ser un shock para algunas partes. Pensé que sería justo prepararla. ¿Prepararme para qué?, pregunté. No espero nada de la herencia. Precisamente por eso necesitamos hablar. Abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta. Está familiarizada con las condiciones originales del fideicomiso de su abuelo para Anderson Properties. Negué con la cabeza. Mi abuelo murió cuando yo tenía 3 años. Sé que fundó la empresa, pero no mucho más. Samuel Anderson era un hombre extraordinario, dijo el señor Davis. Construyó la empresa de la nada, empezando con ese pequeño desarrollo portuario en Maine, Anderson Landing. El puerto deportivo de la foto. Sentí un cosquilleo de interés. Su abuelo estableció un fideicomiso para controlar la empresa después de su muerte. Su padre fue nombrado fideicomisario y CEO, pero con condiciones específicas sobre la sucesión. Deslizó un documento sobre el escritorio. Este es el lenguaje original del fideicomiso. Escaneé el documento, la terminología legal lo hacía lento, hasta que un párrafo saltó a la vista. Tras la jubilación o muerte de Robert Anderson, el control de Anderson Properties y los activos asociados pasarán al heredero que demuestre las cualidades que Samuel Anderson valoraba: integridad, innovación, perspicacia financiera y compromiso con las prácticas comerciales éticas. Esta determinación será hecha por el fideicomisario basándose en una evaluación objetiva de los posibles herederos. Levanté la vista. Esto no dice nada acerca de que el heredero tenga que ser el hijo mayor. Correcto, confirmó el señor Davis. Samuel Anderson creía en la meritocracia, no en la primogenitura. Salió de la nada y construyó su éxito a través del trabajo duro y la innovación. Quería que la empresa fuera dirigida por quien mejor honrara esos valores, independientemente del orden de nacimiento. ¿Mi padre sabía esto? Por supuesto. Pero con el tiempo, él y su madre desarrollaron sus propias ideas sobre la sucesión. Creían que la personalidad de Chloe era más adecuada para el negocio. Sentí la familiar punzada de esa evaluación. Así que la prepararon desde el principio. Sí. Pero hace unos 6 meses, su padre vino a verme. ¿Trajo esto? Me entregó un sobre cerrado. Me pidió que se lo diera después de su muerte, asistiera o no a la lectura del testamento. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta que contenía. Olivia. Si estás leyendo esto, me he ido, y he perdido la oportunidad de decirte estas cosas en persona. Es culpa mía. Dejé que el orgullo y la terquedad me impidieran acercarme adecuadamente después de nuestra discusión. He estado observando tu carrera desde lejos. La innovación que has aportado a tu empresa, el enfoque ético que has adoptado para el desarrollo tecnológico, el éxito financiero que has logrado por tu propio mérito en lugar de conexiones familiares, eres la nieta de tu abuelo en todo lo que importa. Chloe tiene cualidades que tu madre y yo valorábamos: gracia social, encanto, la capacidad de hacer que la gente se sienta cómoda. Pero nos equivocamos al priorizar esas cosas sobre los valores fundamentales que construyeron Anderson Properties. Tu hermana carece de tu integridad y visión. He llegado a ver que ella considera la empresa como un derecho adquirido en lugar de una responsabilidad.
He intentado contactarte muchas veces durante el último año. Envié cartas. Llamé a números que estaban desconectados. Incluso pasé por tu oficina en Seattle la primavera pasada, pero perdí el valor cuando te vi a través de la ventana, tan segura y exitosa sin nosotros. Estoy trabajando con James para arreglar las cosas. Para cuando leas esto, se habrán hecho cambios para honrar las intenciones originales de tu abuelo. Espero que algún día puedas perdonarme por no ver antes lo que debería haber sido obvio desde el principio. Con amor y arrepentimiento. Papá. Doblé la carta, luchando por contener las lágrimas. ¿Intentó contactarme? Muchas veces, confirmó el señor Davis. Estaba bastante angustiado cuando sus cartas no obtenían respuesta. Nunca las recibí, dije. Clara mencionó que Chloe debía enviarlas por correo. La expresión del señor Davis se tensó. Ya veo. Eso es preocupante, pero no del todo sorprendente, dado lo demás que descubrimos. Sacó otro documento. Después del cambio de opinión de su padre, realizamos una auditoría de las operaciones de la empresa. Encontramos pruebas de que Chloe ha estado tomando algunas decisiones cuestionables en su papel de vicepresidenta ejecutiva. Hay indicios de que planeaba vender activos clave después de obtener el control. ¿Vender? Pero la empresa ha estado en la familia durante generaciones. Sí, parece que tenía acuerdos con Meridian Developments para adquirir varias propiedades significativamente por debajo del valor de mercado. El CEO de Meridian, casualmente, es un amigo de la universidad de su esposo. Me recosté, atónita. ¿Planeaba desmantelar la empresa? No del todo, pero sí extraer el máximo valor a corto plazo a expensas de la estabilidad a largo plazo. Consultó su reloj. Los demás llegarán pronto. Hay una cosa más que debería saber. Su padre modificó su testamento 3 semanas antes del accidente. Los cambios son significativos y legalmente vinculantes. ¿Qué cambios? Oirá los detalles en la lectura, pero quiero que esté preparada para la reacción de Chloe. Ella no está al tanto de estas modificaciones. Mientras salía de su despacho para esperar en una sala de conferencias hasta la lectura oficial, mi mente daba vueltas. Mi padre había reconocido su error. Había intentado acercarse. Y ahora, desde más allá de la tumba, estaba a punto de corregir un error de décadas. Por primera vez desde que oí hablar de la muerte de mis padres, sentí una verdadera sensación de pérdida, no solo por lo que había sido, sino por lo que podría haber sido si hubiéramos tenido la oportunidad de reconciliarnos. Exactamente a las 11, me acompañaron a la sala de conferencias principal. Chloe ya estaba allí, sentada a la gran mesa de caoba con Ryan a su lado. Llevaba un caro vestido negro y un collar de perlas que había pertenecido a nuestra madre. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando me vio, y luego se entrecerraron. No sabía que te quedarías para esto, dijo. Pensé que volverías a Seattle justo después del funeral. El señor Davis me pidió que asistiera, respondí simplemente, tomando asiento frente a ella. Ryan asintió rígidamente en mi dirección. Nunca habíamos sido cercanos. Él provenía del mismo mundo que Chloe, colegio preparatorio, a Ivy League, membresía en el club de campo desde su nacimiento. Siempre me había tratado con la tolerancia divertida de alguien que complace a un niño. Otros parientes comenzaron a entrar, tías, tíos, primos. Llegaron varios de los socios comerciales más cercanos de mis padres. Clara entró sigilosamente y se sentó en un rincón. Me miró y me dedicó una pequeña sonrisa alentadora. A las 11:15, el señor Davis entró con 2 colegas que llevaban pilas de documentos. Expresó sus condolencias nuevamente, y luego inició los procedimientos legales formales. Estamos reunidos para la lectura del último testamento de Robert Samuel Anderson y Susan Winters Anderson, comenzó. Antes de proceder, debo señalar que este documento fue modificado 3 semanas antes del fallecimiento de los difuntos. La modificación fue debidamente ejecutada y atestiguada, y es legalmente vinculante. Noté que Chloe se enderezaba, frunciendo ligeramente el ceño. Esto era nuevo para ella. El señor Davis comenzó con legados menores, joyas para primos, arte para museos, donaciones caritativas. Chloe se relajó mientras esto procedía sin sorpresas. Incluso sonrió con aire de suficiencia cuando el señor Davis anunció que ella heredaría la casa familiar y su contenido.
Luego vinieron los intereses comerciales. Con respecto a Anderson Properties y todas las entidades comerciales asociadas, leyó el señor Davis, Robert Anderson, en su calidad de fideicomisario del fideicomiso Samuel Anderson, llevó a cabo una evaluación exhaustiva de los posibles sucesores de acuerdo con las condiciones originales del fideicomiso establecidas por Samuel Anderson. Chloe se inclinó hacia adelante expectante, su mano buscando la de Ryan. Esta evaluación incluyó la revisión de decisiones comerciales, cualidades de liderazgo, perspicacia financiera, estándares éticos y pensamiento innovador, continuó el señor Davis. Se contrataron consultores externos para proporcionar una evaluación objetiva. Podía sentir la tensión creciendo en la sala. La expresión de Chloe seguía siendo confiada, pero Ryan comenzaba a parecer preocupado. Basándose en esta evaluación, y de acuerdo con los deseos explícitos de Samuel Anderson de que la empresa sea dirigida por el heredero que mejor ejemplifique los valores fundacionales de integridad, innovación, responsabilidad financiera y prácticas comerciales éticas, Robert Anderson determinó que el control de Anderson Properties y los activos asociados pasarán a... El señor Davis hizo una pausa, levantando la vista del documento para encontrar directamente los ojos de Chloe, Olivia Susan Anderson. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Chloe se congeló, su sonrisa vaciló y luego desapareció por completo. Debe haber un error, dijo finalmente, con la voz tensa. No hay ningún error, señorita Anderson, respondió el señor Davis. Su padre fue bastante claro en su determinación. ¿El testamento modificado incluye una explicación detallada del proceso de evaluación y los resultados? Esto es ridículo, interrumpió Ryan. Chloe ha estado trabajando en la empresa durante años. Olivia ni siquiera ha estado en contacto con la familia. Eso se aborda en el apéndice, dijo el señor Davis, pasando una página. Robert Anderson señala que, a pesar de la distancia física, Olivia ha demostrado una perspicacia comercial superior a través de su trabajo en Next Tech Solutions, donde ayudó a aumentar la valoración de la empresa de 10 millones a 250 millones de dólares en 3 años. Su enfoque ético para el desarrollo tecnológico y la gestión financiera se alinean más estrechamente con los valores fundamentales de Samuel Anderson. El rostro de Chloe se había vuelto ceniciento. ¿Cuándo se hizo esta modificación? Papá estaba estresado en sus últimos meses. No estaba pensando con claridad. La modificación se ejecutó 23 días antes de su muerte, respondió el señor Davis. Ambos padres fueron evaluados por su médico la misma semana y se encontró que estaban en plenas facultades mentales. Además, las condiciones del fideicomiso no fueron creadas por su padre, sino por su abuelo. Su padre simplemente estaba cumpliendo con su deber fiduciario como fideicomisario. No me creo esto, dijo Chloe, con la voz cada vez más alta. Olivia no ha sido parte de esta familia durante 3 años. Se alejó de todo. No le importa la empresa ni el legado de nuestros padres. Eso no es exacto, se oyó una voz desde el umbral. Todos se giraron. Me había escabullido durante la conmoción y ahora estaba en la entrada. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de finalmente aclarar las cosas. No me alejé de la familia, dije, entrando en la habitación. Me empujaron fuera. Y cuando intenté mantener una relación en términos más equitativos, fui sistemáticamente aislada. Eso no es verdad, protestó Chloe, pero su voz carecía de convicción. No lo es, repliqué. Clara me dijo que papá intentó contactarme varias veces durante el último año. Cartas que nunca recibí. Llamadas telefónicas a números que supuestamente habían sido desconectados. ¿Sabías de esos intentos, Chloe? Sus ojos se desviaron. Puede que mencionara querer contactar. ¿Y le diste mi dirección correcta? ¿O le dijiste que me mudaba mucho y que todo debía pasar por ti? Ryan miraba a su esposa con creciente comprensión. Chloe, interceptaste comunicaciones de tus padres a Olivia. La compostura de Chloe se estaba resquebrajando. Los estaba protegiendo. Ella abandonó a la familia. Los habría vuelto a herir. Esa no era tu decisión, dije en voz baja. Nos robaste a todos la oportunidad de reconciliarnos antes de que murieran. El señor Davis carraspeó. Si me permiten continuar. El testamento estipula que Olivia Anderson asumirá el cargo de directora ejecutiva de Anderson Properties, con efecto inmediato tras su aceptación.
Chloe Anderson conservará su puesto actual como vicepresidenta ejecutiva, sujeta a una revisión de desempeño de 90 días. Chloe se levantó bruscamente. Esto es una farsa. Voy a impugnar el testamento. Está en su derecho, reconoció el señor Davis. Sin embargo, debo señalar que su padre anticipó esta reacción. Dejó una declaración en vídeo para ser reproducida en caso de impugnación. De su maletín, sacó una tableta y la colocó sobre la mesa. ¿Le gustaría que la reproduzca ahora, o preferiría reconsiderar su posición? Chloe vaciló, luego asintió rígidamente. Reprodúzcala. El señor Davis tocó la pantalla, y apareció el rostro de mi padre. Parecía más viejo de lo que recordaba, más cansado, pero sus ojos eran claros y decididos. Si se está reproduciendo esta grabación, comenzó, significa que Chloe está impugnando mi decisión con respecto a la sucesión en Anderson Properties. Quiero ser absolutamente claro en que esta decisión se tomó con plena capacidad mental y después de una extensa consideración. Se acomodó en su silla, acercándose más a la cámara. Chloe, te quiero. Tienes muchas cualidades maravillosas, pero en los últimos años, he observado con creciente preocupación cómo has tomado decisiones que priorizan la ganancia a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. El acuerdo con Meridian por sí solo demuestra una disposición a sacrificar el futuro de la empresa por un beneficio inmediato. El rostro de Chloe perdió todo color. Olivia, si estás viendo esto, espero que puedas perdonar la terquedad de un viejo. Debería haber visto hace años lo que ahora me resulta tan claro. Eres la verdadera heredera de tu abuelo en espíritu y capacidad. Miró directamente a la cámara, con expresión resuelta. Mi decisión se mantiene. Es legalmente sólida y éticamente correcta. Honra los deseos de Samuel Anderson y asegura el futuro de la empresa que él construyó. La grabación terminó. La sala permaneció en silencio durante varios largos momentos. Finalmente, Chloe recogió su bolso y se levantó. Esto no ha terminado, dijo, con la voz temblando de ira. Vamos, Ryan. Mientras se dirigían a la puerta, Ryan vaciló. Se volvió hacia mí con una expresión incómoda. Por si sirve de algo, no sabía lo de las cartas interceptadas. Eso estuvo mal. Después de que se fueran, el señor Davis continuó con las disposiciones restantes del testamento. Apenas le oí. Mi mente daba vueltas por todo lo que había ocurrido, el tardío reconocimiento de mi padre, la traición de mi hermana, la empresa que ahora, improbablemente, era mía para dirigir. Cuando la lectura concluyó y la sala se vació, permanecí sentada, mirando la tableta ahora oscura que había contenido el último mensaje de mi padre para mí. Realmente intentó arreglar las cosas, dijo Clara en voz baja, sentándose a mi lado. Hablaba de ti a menudo en esos últimos meses. Estaba orgulloso de lo que habías logrado por tu cuenta. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Era la pregunta que me había estado haciendo desde que el señor Davis reveló por primera vez el cambio de opinión de mi padre. ¿Qué haría con esta herencia inesperada, esta empresa que durante años me habían dicho que no era apta para dirigir? Creo, dije lentamente, que voy a honrar los valores de mi abuelo. Y quizás, al hacerlo, encontraré una manera de hacer las paces también con la memoria de mis padres. Clara me dio una palmadita en la mano. Samuel habría estado muy orgulloso. Y Robert y Susan, al final, también lo estuvieron. Al salir de la oficina ese día, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Chloe no aceptaría la derrota fácilmente. La empresa necesitaría una guía cuidadosa durante esta transición, y yo necesitaría encontrar una manera de equilibrar mi vida en Seattle con esta nueva responsabilidad en Boston. Pero, por primera vez en años, sentí una sensación de rectitud, de justicia, de volver a encontrarme a mí misma. El camino por delante sería difícil, pero finalmente estaba recorriendo el sendero que estaba destinada a transitar desde el principio. Al día siguiente de la lectura del testamento, fui a la sede de Anderson Properties en el centro de Boston. La recepcionista se sorprendió visiblemente cuando di mi nombre. ¿Señorita Anderson? No la esperábamos hasta la próxima semana. Pensé en empezar temprano, respondí. Está mi hermana. La señorita Anderson está en una reunión con el equipo ejecutivo, dijo, con aspecto incómodo. Dijo que no la molestaran.
Creo que querrá verme, dije con firmeza. ¿Podría, por favor, informarle que estoy aquí? Minutos después, me acompañaron a la gran sala de conferencias donde Chloe estaba sentada a la cabecera de una mesa, rodeada de hombres con trajes caros. Levantó la vista con hostilidad apenas disimulada cuando entré. Estamos en medio de algo, Olivia. Ya lo veo, respondí con calma. Me gustaría unirme, considerando que esto parece ser una reunión de estrategia para la empresa que ahora dirijo. Uno de los ejecutivos, un hombre de cabello plateado que reconocí como Frank Carter, el director financiero, nos miró confundido. Pensé que la señorita Anderson se estaba encargando de la transición después de sus padres. Ha habido un cambio, dije, tomando asiento frente a Chloe. Desde ayer, soy la CEO de Anderson Properties. El señor Davis debería haber enviado la notificación oficial esta mañana. Los ejecutivos intercambiaron miradas. El rostro de Chloe se sonrojó de ira. Esta es una situación temporal, dijo con voz tensa. Hay impugnaciones legales pendientes. ¿Que eres bienvenida a presentar? Respondí. Mientras tanto, agradecería que me incluyeran en todas las discusiones ejecutivas. Ahora, ¿qué estaban discutiendo antes de que llegara? Frank carraspeó. Estábamos revisando la propuesta de Meridian para adquirir las propiedades frente al mar. Ah, sí, el acuerdo con Meridian. Abrí mi tableta. He estado revisando esa propuesta. Vender esas propiedades un 20% por debajo del valor de mercado parece cuestionable como mínimo, especialmente dada la conexión de Ryan con el CEO de Meridian. La sala quedó en silencio. Los ojos de Chloe se entrecerraron peligrosamente. Esa es una acusación grave, dijo. No es una acusación. Es una observación basada en los documentos que papá incluyó con el testamento modificado. Quizás te gustaría explicar la justificación comercial. No pudo, por supuesto. Después de un torpe intento de presentarlo como una asociación estratégica, terminó abruptamente la reunión. Cuando todos los demás se hubieron marchado, se volvió hacia mí. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Vas a destruir todo lo que nuestros padres construyeron. Eso es irónico, viniendo de alguien que planeaba vender activos clave al amigo de su marido con descuento. Esos tratos eran más complejos de lo que parecían en papel. Había consideraciones que no entiendes. Entonces explícamelas, la desafié, porque desde donde estoy sentada, parece que te estabas preparando para cobrar en cuanto tuvieras el control. No respondió directamente. En lugar de eso, recogió sus papeles con movimientos bruscos y airados. Esta empresa ha sido mi vida durante 10 años. No puedes simplemente entrar y tomar el control. No, simplemente entré, repliqué. Papá tomó esta decisión después de una cuidadosa consideración, después de evaluarnos a ambas según los criterios del abuelo. Papá estaba confundido y culpable en sus últimos meses. No tienes idea de cómo estaba después de que te fuiste. Lo habría sabido, si no hubieras interceptado sus intentos de contactarme. Su expresión vaciló. Lo estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti misma, dije en voz baja. Sabías que si nos reconciliábamos, tu posición como única heredera podría verse amenazada. Cerró de golpe su portafolio. Siempre te creíste mucho más lista que los demás. Tan superior. Por eso nunca encajaste. No encajaba en el molde que tú y nuestros padres creasteis, corregí. Eso es diferente a no encajar. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Entró el señor Davis, con aspecto grave. Lamento interrumpir, dijo. Pero hay un asunto que requiere atención inmediata. Colocó una carpeta sobre la mesa. Estos documentos estaban en la caja fuerte personal de su padre. Acabo de acceder a ellos. Abrí la carpeta y encontré una serie de correos electrónicos y registros financieros. Mientras los escaneaba, se me heló la sangre. Chloe, ¿qué es esto?, pregunté, mirando a mi hermana. Su rostro se había puesto pálido. ¿De dónde salieron? De los registros de su padre, respondió el señor Davis. Parece que había estado llevando a cabo su propia investigación en los meses previos a su muerte.
Los documentos detallaban un patrón de mala gestión financiera bajo la dirección de Chloe, informes de gastos inflados, honorarios de consultoría a empresas fantasma que se remontaban a la familia de Ryan, y lo más condenatorio de todo, pruebas de que había estado negociando en secreto con competidores para vender activos de la empresa. No solo planeabas vender partes de la empresa, dije, mientras la verdad se hacía evidente. Ya lo estabas haciendo, poco a poco, justo delante de las narices de papá. No fue así, insistió, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿cómo fue?, exigí, porque estos registros sugieren que has estado socavando sistemáticamente la empresa para tu propio beneficio. Apartó la mirada. El modelo de negocio estaba obsoleto. Ryan y yo teníamos ideas para modernizar, pero papá no escuchaba. Estaba anclado en el pasado. Así que lo hiciste a sus espaldas. Hicimos lo necesario. El señor Davis carraspeó. Señorita Anderson, estas acciones podrían constituir un incumplimiento del deber fiduciario. Su padre se estaba preparando para destituirla por completo de su cargo cuando ocurrió el accidente. Esa revelación quedó flotando en el aire entre nosotras. No solo papá había reconocido que yo era más adecuada para dirigir la empresa, sino que descubrió que Chloe la estaba socavando activamente. La puerta se abrió de nuevo y entró Ryan. Los miembros de la Junta están llegando para la reunión de emergencia, dijo, y luego se detuvo en seco al ver al señor Davis. ¿Qué reunión de emergencia?, pregunté. Chloe se enderezó, recomponiéndose. Convoqué a la Junta para votar sobre la impugnación del testamento y mantener el liderazgo actual durante el desafío legal. Eso no será necesario, se oyó una voz desde el umbral. Frank Carter estaba allí, con varios otros miembros de la Junta detrás de él. Hemos revisado los documentos que el señor Davis envió esta mañana, el testamento modificado, el proceso de evaluación, y lo más preocupante, la evidencia de irregularidades financieras bajo el liderazgo ejecutivo actual. Ryan palideció. ¿Qué evidencia? Frank colocó otra carpeta sobre la mesa. Nuestro propio equipo de auditoría ha estado investigando ciertas preocupaciones durante meses. Su padre lo autorizó, Olivia, aunque usted no lo supiera. Los hallazgos coinciden con los documentos de sus archivos personales. Se dirigió a Chloe. La Junta ha votado por unanimidad para mantener los últimos deseos de Robert con respecto a la sucesión. Olivia asumirá el cargo de CEO, con efecto inmediato. Chloe, su puesto será revisado en espera de una investigación completa de estas discrepancias financieras. Chloe miró alrededor de la sala, sin encontrar aliados. Esto es un golpe de estado, dijo con amargura. Mi hermana regresa a nuestras vidas después de 3 años, y todos vosotros simplemente le entregáis las llaves del reino. Nadie me está entregando nada, dije con firmeza. Papá tomó su decisión basándose en el mérito y la evidencia, tal como el abuelo pretendía. El hecho de que estuvieras trabajando activamente en contra de los intereses de la empresa solo confirma que tomó la decisión correcta. Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, seguida por Ryan. En el umbral, se volvió. Esto no ha terminado, Olivia. Ni de lejos. Después de que se fueran, los miembros de la Junta se presentaron correctamente. Muchos me conocían de niña, pero no me habían visto en años. Expresaron su confianza en la decisión de papá y ofrecieron su apoyo durante la transición. Cuando todos los demás se hubieron ido, me senté sola en la sala de conferencias, mirando el horizonte de Boston. Tantas cosas habían cambiado en solo unos días. Había regresado sin esperar nada, y ahora me encontraba responsable de una empresa que empleaba a cientos de personas y representaba el legado de mi familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. ¿Cómo va todo? ¿Necesitas ya un plan de escape? Sonreí y respondí, es complicado, pero creo que estoy exactamente donde necesito estar. Esa noche, regresé a la casa familiar, mi casa ahora, según el testamento. Clara estaba allí, habiendo mantenido su puesto de ama de llaves durante los años de mi ausencia. Encontré algo que quizás quieras ver, dijo, llevándome al estudio de mi padre. Sobre su escritorio había un diario encuadernado en cuero. Empezó a escribirte después de vuestra discusión, explicó Clara. Cuando no podía contactarte directamente, ponía sus pensamientos aquí. Dijo, quizás algún día los leas. Abrí el diario con manos temblorosas.
páginas y páginas de la distintiva caligrafía de mi padre llenaban el libro, reflexiones sobre decisiones comerciales, historias sobre sus primeros días trabajando con mi abuelo, lo más conmovedor, su creciente comprensión de que me había juzgado mal a mí y a Chloe todo el tiempo. 15 de octubre, vi un segmento sobre Next Tech Solutions en CNBC Hoy. Allí estaba Olivia, explicando con confianza su enfoque innovador para la gestión ética de datos. En ese momento, vi a mi padre en sus ojos. La misma pasión por hacer las cosas de la manera correcta. La misma visión clara. ¿Cómo me perdí esto durante tanto tiempo? 30 de noviembre, informes preocupantes del equipo de auditoría sobre irregularidades financieras. Las explicaciones de Chloe no cuadran. Temo que hayamos cometido un terrible error en cómo hemos posicionado a las niñas todos estos años. Samuel estaría decepcionado de mí. 10 de enero, me reuní con James hoy para modificar el testamento y alinearlo con las intenciones originales de padre. Es lo correcto, aunque sé que causará dolor y confusión. Solo espero tener la oportunidad de explicárselo a Olivia en persona y que de alguna manera pueda perdonarme. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes del accidente. Si estás leyendo esto, Olivia, debes saber que tu madre y yo lamentamos profundamente las formas en que te fallamos. Dejamos que nuestros propios prejuicios y suposiciones nublaran nuestro juicio. Vimos lo que esperábamos ver, en lugar de lo que realmente había. Merecías algo mejor de nosotros. La empresa estará en buenas manos contigo, mejores manos de las que habría estado con tu hermana, o incluso conmigo. Eres la verdadera heredera de Samuel Anderson en todo lo que importa. Espero que algún día puedas perdonarnos por tardar tanto en verlo. Cerré el diario, las lágrimas corrían por mi rostro. La reconciliación que había creído imposible había estado al alcance de la mano. Mi padre había visto la verdad antes del final. No lo era todo. No podía borrar años de favoritismo y desprecio, pero era algo, una base sobre la cual construir, aunque solo fuera en la memoria. Clara apretó suavemente mi hombro. Quería arreglar las cosas. Ojalá hubiera tenido la oportunidad, susurré. La tuvo, respondió ella. Estás aquí ahora. Sabes la verdad, y tienes la oportunidad de dirigir la empresa según los valores de tu abuelo. Eso es lo que él más quería. Mientras me instalaba en el estudio esa noche, rodeada de los libros y artefactos de la historia de mi familia, sentí una sensación de haber cerrado un círculo. El viaje había sido doloroso, las revelaciones impactantes. Pero a través de todo ello, había surgido una verdad que ninguna cantidad de engaño podría mantener enterrada para siempre. Mañana traería nuevos desafíos. Chloe probablemente lucharía contra el testamento con todas sus fuerzas. La empresa necesitaba una guía cuidadosa durante esta transición, y yo tenía mi propia vida en Seattle que considerar. Pero esta noche, me permití sentir el agridulce triunfo de la vindicación. Mi padre me había visto, realmente me había visto, antes del final, y ahora tenía la oportunidad de honrar tanto su tardío reconocimiento como la visión original de mi abuelo. No era la reconciliación que podría haber esperado. Pero era, a su manera, una especie de justicia. Las semanas siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de actividad. Como era de esperar, Chloe presentó una impugnación legal, alegando que nuestro padre había sido indebidamente influenciado y carecía de capacidad mental al hacer las modificaciones. Sus abogados solicitaron una orden judicial temporal para impedirme tomar el control de Anderson Properties. Mientras el caso avanzaba, la audiencia se fijó para un martes por la mañana a principios de marzo. Llegué al juzgado con el señor Davis, armada con evaluaciones médicas, la declaración en vídeo y declaraciones juradas de socios comerciales que habían interactuado con nuestro padre en sus últimas semanas. Chloe y Ryan se sentaron en el lado opuesto de la sala, sin mirarme a los ojos. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años, revisó los documentos cuidadosamente. Señorita Anderson, dijo finalmente, no veo pruebas convincentes de influencia indebida o capacidad disminuida. Las evaluaciones médicas son claras. Múltiples testigos han testificado sobre la lucidez mental de su padre, y su declaración en vídeo es particularmente convincente. Denegó la solicitud de orden judicial. Fue nuestra primera victoria, pero no el final de la batalla legal. Los abogados de Chloe indicaron que procederían con la impugnación completa.
2 días después, sin embargo, Frank Carter solicitó una reunión urgente. El comité de auditoría ha completado su investigación, me dijo en mi recién ocupada oficina. Los hallazgos son preocupantes. El informe detallaba una mala gestión financiera sistemática bajo la dirección de Chloe. Más allá del acuerdo con Meridian, encontraron pruebas de sobornos, contratos inflados con empresas de amigos y gastos personales cargados a cuentas comerciales. La Junta cree que deberíamos presentar estos hallazgos a su hermana antes de proceder, dijo Frank con cautela. Una batalla legal prolongada sería perjudicial para la empresa y la reputación familiar. Estuve de acuerdo. Esa tarde, Chloe y Ryan llegaron con su abogado para lo que pensaban que era una discusión de acuerdo. En cambio, Frank presentó los hallazgos de la auditoría. Mientras el rostro de Chloe se ponía cada vez más pálido, él explicó que si continuaba con su impugnación, la Junta se vería obligada a emprender acciones legales con respecto a las irregularidades financieras. Esto probablemente resultaría en cargos penales, concluyó. Su abogado, revisando los documentos con creciente alarma, le susurró urgentemente al oído. Ryan parecía físicamente enfermo. ¿Qué quieres?, preguntó Chloe finalmente, con voz hueca. Había pensado mucho en esto. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Y aunque sus acciones habían sido reprensibles, entendía la presión bajo la que había vivido, la expectativa de que heredaría todo, el miedo a decepcionar a nuestros padres. Quiero que retires la impugnación al testamento, dije. A cambio, estoy dispuesta a ofrecerte un puesto en la empresa, aunque no como vicepresidenta ejecutiva. Trabajarás con el equipo de desarrollo en proyectos específicos, con supervisión. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué harías eso? Porque, a pesar de todo, tienes habilidades que podrían beneficiar a la empresa. Y porque creo que el abuelo querría que encontráramos una manera de avanzar que honre su legado sin destruir lo que queda de nuestra familia. Apartó la mirada, el conflicto evidente en su rostro. Y Ryan, eso es más complicado, admití, dada su implicación en el acuerdo con Meridian. No veo un lugar para él en la empresa, pero no presentaré cargos si ambos cooperáis plenamente con la investigación financiera y hacéis restitución por cualquier fondo malversado. Su abogado asintió levemente, indicando que era una oferta razonable. Después de un largo silencio, Chloe aceptó. Los papeles se redactaron esa tarde. Al anochecer, su impugnación al testamento fue oficialmente retirada. Con la amenaza legal inmediata resuelta, finalmente pude concentrarme en la empresa misma. Pasé semanas reuniéndome con jefes de departamento, revisando proyectos y aprendiendo las complejidades de un negocio que durante años me habían dicho que no entendería. Lo que descubrí fue que mi experiencia en tecnología me daba una visión única para modernizar Anderson Properties. La empresa había tardado en adoptar innovaciones digitales que podrían agilizar las operaciones y abrir nuevos mercados. En mi primera reunión de junta como CEO, presenté una visión para el futuro que honraba los valores de mi abuelo mientras abrazaba las oportunidades del siglo XXI. Samuel Anderson construyó esta empresa sobre el principio de que el desarrollo inmobiliario debe mejorar las comunidades, no explotarlas, le dije a la junta. Quiero volver a esa base mientras uso la tecnología para hacernos más eficientes, más receptivos a los cambios del mercado y más innovadores en nuestro enfoque. El plan incluía una transformación digital integral, prácticas de construcción ambientalmente sostenibles y un compromiso con componentes de vivienda asequible en todos los nuevos desarrollos residenciales. Para mi sorpresa, la Junta se mostró entusiasta. Varios miembros confesaron que les había preocupado la dirección de la empresa bajo la influencia de Chloe. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Frank después de la reunión. Este es exactamente el tipo de pensamiento progresista que él esperaba. Chloe comenzó su nuevo rol con obvia reticencia. Nuestras interacciones eran tensas pero profesionales. Gradualmente, a medida que veía que sus ideas se tomaban en serio dentro de los parámetros de una supervisión adecuada, parte de la tensión disminuyó. Una tarde, unos 2 meses después de la lectura del testamento, llamó a la puerta de mi despacho. ¿Tienes un minuto?, preguntó, con su confianza habitual disminuida. Asentí, señalando la silla frente a mi escritorio. Se sentó, jugueteando con su reloj. Quería decir, lo siento. Por interceptar las cartas de papá, por mentir sobre ti a la familia, por todo. Estudié su rostro, buscando sinceridad. ¿Por qué lo hiciste?
Apartó la mirada. Tenía miedo. Toda mi vida, me dijeron que heredaría la empresa. Era mi identidad. Luego papá empezó a hablar de ti, de lo impresionado que estaba con lo que habías logrado por tu cuenta. Podía ver cómo reconsideraba todo, y entré en pánico. No era una excusa completa, pero era más autoconciencia de la que esperaba de ella. Aprecio la disculpa, dije finalmente. No borra lo que pasó, pero es un comienzo. Ella asintió. Ryan y yo nos estamos separando. Él fue una parte más importante de los problemas financieros de lo que admití inicialmente. Presionó para el acuerdo con Meridian. Dijo que nos arreglaría la vida. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. ¿Qué harás ahora? Concentrarme en el trabajo, supongo. Intentar recuperar algo de confianza. Esbozó una pequeña sonrisa pesarosa. Quizás aprender de mi hermana pequeña por una vez. No era una reconciliación total, pero era un comienzo, un camino hacia la sanación de lo que parecía irreparablemente roto. Con la situación familiar estabilizándose, centré mi atención en equilibrar mis nuevas responsabilidades en Boston con mi vida en Seattle. Después de mucha consideración, organicé mi tiempo para dividirlo entre las dos ciudades, manteniendo mi rol en Nextest mientras establecía un sólido equipo de liderazgo en Anderson Properties. 6 meses después de convertirme en CEO, lancé la Fundación Anderson, una organización sin ánimo de lucro dedicada a iniciativas de vivienda asequible y desarrollo comunitario en áreas desatendidas. Era mi forma de honrar los valores de mi abuelo mientras creaba algo nuevo. En el evento inaugural de la fundación, me paré en el podio, mirando rostros tanto familiares como nuevos, socios comerciales de mis padres, viejos amigos de la familia, mi equipo de Seattle que había volado para apoyarme, incluso Choe sentada en silencio en la última fila. Samuel Anderson creía que el éxito en los negocios debía traducirse en el fortalecimiento de las comunidades, le dije a la audiencia. Que el beneficio sin propósito estaba vacío. Que la innovación debía servir a las necesidades humanas, no solo a los objetivos financieros. La Fundación Anderson llevará esos valores hacia una nueva generación. Después de los discursos y los brindis con champán, me encontré sola en el estudio de mi padre, ahora mío. Sobre el escritorio descansaba el retrato de mi abuelo junto a una foto de mis padres el día de su boda. Había añadido un tercer marco, la foto de la navegación en Maine, los 4 sonriendo bajo el sol antes de que todo se fracturara. Clara me encontró allí, perdida en sus pensamientos. Estarían orgullosos, dijo en voz baja. Los 3, incluso después de todo lo que pasó. Ella asintió. Tus padres cometieron errores, graves. Pero al final, tu padre reconoció la verdad. Y tu madre, con todas sus cegueras, os quería a ambas. Habría entrado en razón con el tiempo. No estaba del todo convencida de eso, pero aprecié su amabilidad. ¿Y tú? Preguntó. ¿Estás encontrando la paz con todo esto? Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy en ello. La empresa está prosperando. La fundación se está lanzando. Chloe y yo estamos, trabajando en ello. Sonreí levemente. No es la vida que imaginé para mí, pero quizás es la que estaba destinada a tener desde el principio. Clara apretó mi mano. Tu abuelo solía decir que el legado más importante no son los edificios ni las cuentas bancarias. Es la diferencia que haces en la vida de las personas. Estás honrando ese legado maravillosamente. Mientras me dejaba con mis pensamientos, me volví hacia la ventana que daba al horizonte de Boston. Las luces de la ciudad parpadeaban en el crepúsculo creciente, una constelación de posibilidades. Mi viaje había sido complicado, doloroso a veces. La reconciliación que había esperado con mis padres había llegado demasiado tarde en un sentido, pero quizás justo a tiempo en otro. A través de su tardío reconocimiento, había encontrado mi camino hacia un nuevo capítulo, uno que honraba el pasado mientras creaba algo únicamente mío. Pensé en la última entrada del diario de mi padre, eres la verdadera heredera de Samuel Anderson en todo lo que importa. No por ADN u orden de nacimiento, sino por valores, visión e integridad. Esa era la verdadera herencia, una que no podía escribirse en un testamento ni impugnarse en un tribunal. El camino a seguir no era perfecto ni fácil. Todavía había heridas que sanar, relaciones que reconstruir, desafíos que superar.
Pero, por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento en que la vida dio un giro inesperado que terminó llevándote exactamente a donde necesitabas estar? Deja un comentario abajo y comparte tu historia. Y si encontraste algo valioso en mi viaje, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de redención familiar y de cómo encontrar tu verdadero camino. Gracias por recorrer este camino conmigo hoy. Estoy agradecida por todos y cada uno de vosotros.